Comenzaré presentándome y esta sesión será un poco para introducir el tema y para comenzar a platicar sobre algunos particulares de la lectura, y conforme vayamos avanzando, ustedes espero irán notando que cómo van adquiriendo nuevos instrumentos de lectura que les permita hacer lecturas más amplias, por un lado, más profundas, pero también más críticas, que les permita percibir qué aspectos de los textos leídos tienen que revisar, tienen que construir o tienen que repasar, ¿no? Esa es un poco la idea de estas 5 sesiones que vamos a comenzar el día de hoy. Bien, si les fuera posible abrir su cámara, yo sé que a veces la conexión no lo permite, pero si les es posible, se los agradeceré infinitamente. Muchísimas gracias, Ruth. Muchas gracias, Clau. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, les voy a pedir además, para que la clase sea ágil, que participen y que me ayuden con algunas actividades que les voy a ir sugiriendo. Bien, pues miren, vamos a comenzar. Tengo aquí, bueno, no, perdón. Antes de compartirles pantalla, me gustaría que ustedes, de manera totalmente espontánea, digamos, sin reflexionar demasiado sobre ello, me dijeran qué entienden por lectura. La lectura es un concepto con el que nosotros convivimos diariamente, que digamos tenemos incorporado, este concepto lo tenemos incorporado a nuestras actividades, pero digamos me gustaría que a partir digo, sin pensarlo mucho, sin echarle demasiada idea, demasiado concepto, a bote pronto, ¿qué es para ustedes la lectura? Y voy a compartir pantalla para comenzar. ¿Ven mi pantalla? Todavía no, ya. A ver, ¿qué es para ustedes la lectura? Vamos a generar un documento con impresiones, intuiciones, lo que sabemos por experiencia, lo que hemos leído sobre la lectura, cuál es su propósito, cuál es su alcance. No sé, puede ir por muchas derivas. Es una pregunta muy abierta. ¿Para ustedes qué es la lectura? Gracias. Ya pudo, mi. Ya, qué bueno. Bueno. Ajá. ¿Los escucho? ¿Qué es leer? Pues sería, por ejemplo, entender a través de símbolos un pensamiento. Digo símbolos pensando en el alfabeto, ¿no? Y que pues a través de ellos podemos comprender diferentes temas, ¿no? Digo, es lo que se me ocurre. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más, algo más? A ver, pensemos en la edad a la que nos enseñan a leer. Este concepto que nos hizo favor de proporcionarnos Beatriz, ¿es funcional? Sí, claro, ¿no? Si algo nos enseñan es esto, entender símbolos. Y a través de ellos comprendemos pues los temas de los que hablan los contenidos de los textos. Muy bien. ¿Qué más entendemos por leer o por lectura? ¿Con qué otras palabras relacionamos la lectura? ¿Cuál sería como la pareja con la que se lleva la lectura? ¿Y la escritura?
La escritura, claro. De hecho, sentimos que entre la lectura y la escritura hay una relación simbiótica. Leemos y cuando leemos un texto, una manera de confirmar que lo hemos entendido, no es la única, pero es una, es la escritura, escribir. O frecuentemente, otra experiencia que solemos tener es que a veces un texto nos llega de manera tan profunda que queremos recrearlo. O lo contrario, a veces un texto nos gusta, pero hay alguna situación que sentimos que no terminó de desarrollarse. Bueno, pues yo voy a hacer mi versión de tal asunto y yo sí voy a incluir aquello que creo que se le fue al autor. Con la escritura, ¿con qué otra cosa relacionamos la lectura? Con actividades de comunicación oral. Con la oralidad, esto es, con hablar. Con hablar. De hecho, a veces nos da la impresión de que la lectura, o más bien, de que la escritura es una manera de hablar, pero sin estar presente, hablar con letras. Pero para que en efecto me comprendan, necesitamos que ese hablar con letras, que es la escritura, se descifre. ¿Y cómo lo desciframos? Con la lectura. La lectura, a ver, si la oralidad, si hablar es a la lectura, o sea, tienen una relación, porque ambas competencias lingüísticas producen mensajes. Digamos, son maneras que tenemos de comunicarnos, como alguien dijo antes. Y la escritura me permite descifrar este mensaje que está, perdón, la lectura, no, lo estoy haciendo mal, disculpe. La escritura es pareja de la oralidad. ¿Y cómo entiendo la escritura con la lectura? ¿Y cómo entiendo la oralidad? Lo que otros están diciendo. Cuando ellos hablan, yo qué necesito hacer para entender lo que me están diciendo. Comprender, escuchar. Escuchar, muy bien. Esa es la palabra. Entonces, fíjense, a estas habilidades que tiene el ser humano en las que usa la lengua, las vamos a llamar, o se les suele llamar, competencias lingüísticas, que es un concepto que acuñó Noam Chomsky. Entonces, uno es competente para hablar, para escuchar, para escribir y para leer. En algunas de estas habilidades uno tiene mayor competencia. ¿Cuáles creen ustedes que son las primeras competencias que desarrollamos, incluso aunque nadie se ponga formalmente a enseñárnoslas? Observar. De estas cuatro. Observar es importante, claro, pero de estas cuatro, para expresarnos, ¿cuáles no requieren que vayamos a la escuela? Por decirlo de algún modo. Hablar. Hablar, muy bien. Hablar y escuchar. Escuchar, muy bien. A estas las conocemos como habilidades orales, hablar y escuchar, ¿sí? En cambio, la escritura y la lectura son habilidades escritas o competencias. Habilidad y competencia suelen ser sinónimos. Ahora, ¿qué requerimos para poder tener no el dominio, sino la posibilidad de aprender una lengua? Se requieren dos cosas. Primero, un ingrediente fisiológico y en segundo lugar, un ingrediente cultural. Ahora, el ingrediente fisiológico está conformado a su vez de dos ingredientes o de dos sistemas que se confabulan. El primero es
el cerebro. Nosotros necesitamos que nuestro cerebro haga ciertas conexiones a partir de los 2 años que el cerebro hace sinapsis, es cuando empezamos a hablar. Y es indicativo de que o estamos desarrollando un sistema que nos permitirá dominar una lengua, la que sea. Porque tenemos el aparato, digamos, pues eso, todo el sistema, la maquinaria, por decirlo de manera un poco burda, para poder aprender una lengua. ¿Cuál lengua sea eso? Eso el cerebro no lo sabe. Eso va a comenzar a desarrollarlo con la cultura. Ajá. Si yo tengo un bebé y el bebé crece en una comunidad de habla inglesa, pues el niño aprenderá inglés. Si crece en una comunidad que habla español, pues hablará español y así con otras lenguas. Ajá. Entonces, el cerebro es fundamental, pero no basta. No basta. Necesitamos el sistema fonador. Voy a bajar un poquito mi cámara, que incluye la boca, o sea, los labios, la lengua, la nariz y el paladar. El paladar, la forma del paladar es muy importante porque en determinados puntos del paladar vamos a producir determinados sonidos. Pero también está la laringe, la faringe, los pulmones y la nariz, ¿no? Entonces, para poder yo aprender una lengua, requiero que tanto mi cerebro como mi sistema fonador estén en óptimas condiciones. Pero ya con eso basta para que nosotros desarrollemos competencia lingüística. No, necesitamos estar en el seno de una cultura. Esto es, escuchar a otros hablantes, que otras personas hablen y ir entendiendo. El bebé, aunque es muy pequeño, va entendiendo poco a poco con el tiempo que hablar produce resultados, hace cosas, uno hace cosas con las palabras. Y entonces, así es como se conforma el sistema lingüístico en el humano. Ajá, más o menos, pues todos los humanos, mientras no tengan algún daño fisiológico y mientras estén en el seno de una cultura, aprenderán a hablar. Es muy probable que tengan algún pequeño problemita, a veces de fonación, etcétera, ¿no? Pero no hay mayor impedimento para que esto se haga. Tan se hace que, bueno, pues, la mayor parte de los humanos hablamos. Ahora, por ejemplo, ¿qué creen que pasaría, les pregunto, si sí funciona y tenemos el sistema neurológico apto para aprender una lengua, pero tenemos dañado el aparato fonador o el oído? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Eso quiere decir que ya no aprendí una lengua? ¿Qué creen? Díganme. Sí se aprende, ¿no? Al final, Sí, pues el ejemplo de las personas sordomudas, ¿no? De alguna forma. claro, claro. Hay un lenguaje de sordomudos. ¿Y qué creen? Que este lenguaje de sordomudos, igual que la lengua nuestra, es convencional y es regional. Las señas que se usan aquí en México, no son las mismas que se usan en países de otras lenguas, pero incluso no son los mismos, no es el mismo código de países que hablan español, pero que no son México, ¿no? O sea, hay una lengua mexicana de señas, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero a ver, como que esto, díganme qué entendemos por comprender. Comprender, porque aquí pusimos que leer o que la lectura es entender símbolos y luego
a través de ellos, o descifrarlos, podríamos decir. Comprendemos temas. Cuando decimos comprender, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué creen que sea comprender o qué niveles tiene la comprensión? Pues es estar como muy, al comprender, es estar como muy al pendiente, sin que nos distraigan otras cosas, y dependiendo de la comprensión, de estar como más pendiente y abrir como todos nuestros sentidos, es como vamos a comprender mejor, ¿no? Si ya hay algo que nos está perturbando, un ruido extraño o algo, ya no se va a comprender igual lo que queramos, ahora sí vaya la redundancia, comprender lo que queramos, ¿no? Entonces tenemos que evitar transferencia, se me ha ido la palabra, intromisiones externas. Perdón, aquí con eso. Intromisiones externas, sí, muy bien. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos diciendo que tenemos ruido en el canal. Entonces, bueno, yo me pregunto, hay intromisiones externas, pero ¿habrá intromisiones internas? Sí, también. Sí, claro, ¿verdad? A ver, pónganme algún ejemplo. Cuando yo o si es que como que la estoy escuchando a usted, pero finalmente mi pensamiento está no sé, estoy viendo el paisaje ahorita, estoy escuchando un ruido de afuera, entonces, pues todo esto, la comprensión va a hacer que sea, pues pueda ser el 50% o a lo mejor menos, ¿no? Como que sí entendí, como que sí comprendí, pero no fue al 100%, ¿no? Ajá, muy bien. En efecto, esto sucede y tanto con la conversación como con la lectura, ¿no? A veces estoy leyendo y mi mente está en otro lado y no entiendo nada, ¿no? O sea, necesitamos generar las condiciones para que la comunicación se dé efectivamente. Muy bien. Pero también esto nos dice que la comprensión tiene niveles. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrada a leer determinado tipo de textos. Yo estudié letras, entonces leo literatura, leo poesía, temas culturales, temas de humanidades, leo la Biblia, de hecho, ese es el texto central que nos ocupa, y pero si me ponen un texto de física avanzada, aunque yo no tenga intromisiones externas ni internas, aunque sepa descifrar grafías, ¿lograré una comprensión plena? No. No, Entonces, tenemos que hay dos, por lo menos que la lectura tiene niveles de comprensión, ¿no? Niveles o grados de comprensión. Y bueno, les comentaba que así como el ser humano va adquiriendo su habilidad para hablar y luego esa habilidad la adquiere mediante la escucha, la lectura sí requiere una instrucción directa y guiada. Esto es, de manera autónoma no aprenderíamos a leer. Necesitamos que haya alguien que nos vaya mostrando el valor de cada grafía. Esta grafía suena L, esta otra suena E, y así sucesivamente. Y aquí dice lectura. Y lectura significa esto. Bueno, pues así como el ser humano, conforme va
avanzando su desarrollo biológico, cultural, social, espiritual, va habilitándose cada vez más con estas 4 competencias lingüísticas. Así también sucedió con la humanidad como grupo. La humanidad, pues los primeros años, las comunidades eran orales. Estoy hablando de miles y miles de años antes de la época moderna. Ajá. Entonces, hablaban, escuchaban, producían mensajes que podían ser muy complejos, producían textos en el sentido de que emitían un discurso y ese discurso tenía información como cuando leemos un libro, pero no tenían escritura. No es la mayor parte del tiempo histórico que ha transcurrido que tenemos escritura. La humanidad ha tenido o ha vivido más tiempo en una oralidad primaria. La oralidad primaria es la oralidad de las culturas ágrafas, de las culturas que no conocen la letra. Ha sido mayor este tiempo que el tiempo de escritura, ¿no? Que tiene un poco más de 1000 años, pero la humanidad tiene muchísimos años más. A ver, les pregunto, una vez que la humanidad conoció la letra escrita, ¿ustedes creen que cambió algo de la manera, en nuestra manera de producir mensajes o en nuestra manera de pensar? ¿Qué creen? ¿O se quedó igual? O tal vez la escritura es una manera de transcribir el habla. ¿Qué creen ustedes? ¿Algo cambió? No, pues yo creo que sí, ¿no? Imagínate, el que eran sus señas que tenían ellos para que ellos mismos se entendieran, el hecho de empezar a hacer traducciones y que nosotros, pues empezamos a aprender más, porque si no nos hubiéramos quedado con sus señales que tenían en esa época, con puras, ¿cómo se dice? Con puros, y no hubiéramos podido avanzar. Entonces fue maravilloso que poco a poco se hayan traducido estos símbolos y que a partir de ahí empezamos todos un aprendizaje cada vez más amplio. Entre más fueron ir traduciendo todos esos símbolos, pues aprendimos hasta lo que se ha llegado ahora a comprender y hasta ver muchas versiones desde muchas Biblias, ¿no? Claro. Porque gracias a eso, pues no hubiera avanzado todos los conocimientos que ahorita que podemos leer gracias Claro. a que se hizo esas traducciones, ¿no? Claro, aunque recordemos, una parte de la Biblia proviene de la tradición oral. A ver, yo les pregunto, si ustedes tuvieran que guardar en la memoria una cantidad de datos ingente, sin apoyarse de la escritura, la lectura, sin tener papel, sin tener plumas, sin tener computadora, ni teléfonos celulares, ni nada de lo que estamos, solamente con nuestra habla y nuestra escucha. ¿Cómo se les ocurriría organizar esa cantidad de información para que no se pierda? ¿Cómo aprendemos, por ejemplo, las tablas y no las sabemos? Bueno, más o menos. Las tablas de multiplicar. ¿Cómo no las enseñamos? Anteriormente, cuando éramos pequeñas, era de memoria. Y hoy los niños de ahora, pues les dieron métodos para que ellos de alguna manera su comprensión fuera diferente y ellos no tuvieran que hacerlo como yo lo hice, ¿no? Bueno, que así fue en etapa cuando yo estaba en primaria, con las tablas, pues obviamente que era memoria. Y yo no me acuerdo que fuera
de alguna manera comprendida, de otra manera razonándola, aprender a razonar para que se pudiera por otro método aprenderse sin estar todo memorizándonos, sino ya se hizo ya para otras personas una técnica para que los niños pudieran aprender las tablas, para que no las estuvieran diciendo como periquitos, ¿no? Muy bien, y aquí acabas de decir una palabra clave, que es memoria. Pero la memoria uno le puede poner trucos para habilitarla. Y uno, magnífico, es el ritmo. El ritmo por un lado y las fórmulas por otro. Los juegos de palabras. Entonces, el mensaje durante esos siglos que la humanidad, esos milenios en que la humanidad no tenía escritura, eran mensajes rítmicos, con ritmo. Entonces, muchas cosas se aprendían con canciones, repitiendo ciertas partes de las frases para que se fueran quedando en la memoria. Yo, por ejemplo, Relacionando con cosas como le hacen los niños ahora, ¿no? Ajá. Todo lo que es, no tienen que memorizar, sino como tú dices, con tantos métodos que hay, con canciones, con colores, con cosas, que llamen la atención. Más prácticas, Ellos más lo a la aprenden mano. de otra manera, como por ejemplo yo lo viví, ¿no? O lo vivimos las personas, bueno, que yo, por ejemplo, soy una persona adulta, ¿no? Pues sí, yo me acuerdo que pues todo trataba de memorizar y no razonar, ¿no? Sí, claro. Y hay incluso tradiciones, por ejemplo, no sé si siguen haciéndolo ahora así la comunidad judía, pero no solo tenía una especie de canto, sino que usaban el cuerpo, ¿no? Entonces se aprendía con el ritmo, pero el ritmo se llevaba también con el cuerpo, ¿no? Ahora, cuando se inventó la escritura, ciertas técnicas propias de la oralidad fueron sustituyéndose por técnicas propias de la escritura. Y eso dejó una huella mental en la humanidad. Esto es, nosotros no pensamos igual que personas de culturas orales. Eso no quiere decir, no se vaya a malinterpretar, por favor, no quiere decir que los pueblos orales estaban más desprovistos de pensamiento o de espiritualidad o de hambre de conexión con Dios. No, 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 no. Eran diferentes. Digamos que la lengua se instrumentalizó, se volvió más instrumental y nosotros aprendimos a clasificar la información y a jerarquizarla, ¿no? Entonces, esto se dio gracias a la escritura. Por esto, uno de los estudiosos de este tema de oralidad y escritura, que se llama Walter Wong, dice que la escritura es una tecnología, así como nuestra computadora. Así fue en su época. ¿Qué cambió? Cambió nuestra manera de comunicarnos, pero no solo eso, cambió nuestra manera de apreciar muchas cosas. Ahora yo me pregunto, ¿será que cambie el mensaje, que se adecue? Pues eso es lo que vamos a ver o vamos a intentar a ver en estas sesiones. Bueno, pues comienzo. Tengo aquí algunos esquemitas y tengo algunos ejercicios que vamos a hacer. La lectura, por lo pronto, recuerden que habíamos dicho que la lectura tiene niveles. Por lo pronto, tiene 3 niveles. La primera es la comprensión primaria, que es cuando nos dicen una frase sencilla, nosotros no necesitamos, o cuando leemos una frase sencilla, nosotros no necesitamos mayores operaciones mentales, sino generar una imagen sobre lo que nos están diciendo y para eso no hay mayor problema. Ir descifrando, ir leyendo, ir otorgándole un valor auditivo a cada grafía
Y con esto, ir generando imágenes. Esta es la comprensión primaria. Pero luego viene una segunda lectura que se da después de la comprensión primaria, que es la lectura analítica. Ajá. En la lectura analítica yo ya empiezo a penetrar el contenido, pero de otra manera. ¿Quién escribió eso que estoy leyendo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué intención? ¿Qué quiere de mí el lector? ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta? ¿Qué tan efectivo es su discurso para lograr el propósito que se había planteado? ¿No? Bueno, y luego tenemos la lectura crítica. La lectura analítica llega más o menos hasta el significado del texto. ¿Qué significa esta novela? ¿Qué significa este relato histórico? ¿Qué significa este artículo científico? ¿Qué quiere de mí este mensaje comercial que aparece en una revista o en un espectacular? ¿Qué dice o qué me está comunicando este capítulo de Isaías? ¿Qué me hace sentir este fragmento de sabiduría? ¿De qué manera, con qué recursos me conecto yo al mensaje en esta parte del Evangelio? ¿Qué imágenes mentales me genera esta parte del Apocalipsis? Estas son todas preguntas a nivel analítico. ¿Y cómo llego yo a ver si estoy comprendiendo o no? ¿O qué requiero? ¿Qué operaciones intelectuales o lingüísticas requiero para que el texto se aclare, para que yo entienda qué es lo que está diciendo? Vamos nosotros entonces a transitar en esta clase, en esta sesión, vamos a quedarnos aquí. Las siguientes 2 sesiones iremos a la lectura analítica y las últimas 2 sesiones iremos a la lectura crítica. En la lectura crítica ya me veo yo en la necesidad de contrastar este texto que tiene este mensaje con este otro texto que tiene un mensaje similar o tal vez diferente. O tal vez este texto que es el mismo a este, pero este es en una versión, en una traducción, y este es en otra traducción. ¿Qué cosas privilegia? Y ya lo óptimo sería poder decir cuál de los dos es más acertado en el nivel literario, en el nivel textual y en el nivel teológico. ¿No? Están estas 2 traducciones. Esta reporta estas virtudes, tiene estas cosas perfectibles, y de este lado tengo esta otra versión que me reporta estas virtudes y estas cosas perfectibles. Pero también, fíjense, la lectura crítica es muy importante porque me permite saber qué partes del texto no puedo penetrar con las solas herramientas de la lectura. ¿En qué aspectos tengo que investigar? ¿Dónde está mi duda? Va a ser fundamental que aprendamos a hacer preguntas, que estemos preguntando. Y que a la vez que hacemos preguntas, detectemos qué tipo de pregunta estamos haciendo. A ver, para contestarme esto, ¿qué necesito? Ir a un diccionario, investigar sobre el contexto en el que se escribió el libro, el tipo de libro que es, o hacer algún tipo de revisión teológica. Entonces, esta lectura es muy importante porque es muy generativa. De la lectura crítica a la escritura, el paso ya es muy corto. Entonces, ¿qué podría ser a partir de aquí? Un proyecto de investigación. ¿Qué cosas necesito investigar y dónde las voy a investigar y cómo las voy a registrar para poder entender a plenitud ese texto? Entonces, bueno, pues ya para que no parezca cuento de suspenso,
les digo ya desde ahora que les voy a pedir que elijan un texto bíblico de un libro que ustedes conozcan y que a ustedes particularmente les guste. Un capítulo, si el capítulo es largo, menos de un capítulo, pero que tenga unidad textual. Eso luego lo veremos, pero desde ahora lo anuncio. Entonces, tenemos que la lectura, en la lectura pueden observarse 3 niveles de penetración: la comprensión primaria, la lectura analítica y la lectura crítica. Vamos hoy a dedicarnos a esto primero. La lectura de comprensión primaria, aquí la tenemos, tiene 2 aspectos. La decodificación alfabética quiere decir que si yo aquí veo esta primera grafía, sé que esa suena D, y luego la segunda grafía suena E, y así sucesivamente. Entonces, parte de leer es decodificar alfabéticamente, cosa que no asegura la comprensión. Yo podría leer en otro idioma, pero de ahí a que entienda, si conozco sus grafías, pero de ahí a que entienda hay una distancia, ¿verdad? Y luego, en la comprensión primaria, está la representación mental básica. Bueno, este nivel, para revisar o para reflexionar sobre este primer nivel de lectura, que es el básico, digamos, es el nivel de cuando uno comienza a leer. Necesitamos, yo les traigo algunos ejemplos que vamos a revisar. Bueno, ahorita vuelvo sobre esto y vamos a abundar porque este es justamente el tema de esta sesión. Bueno, la lectura analítica requiere que revisemos cuestiones tipológicas. ¿Qué es eso de tipológicas? Que pensemos en el tipo de libro que estamos leyendo, a qué género pertenece, qué otros libros como ese hay, conocemos, etc. El nivel estructural, esto es, cómo está conformado, en qué orden se dicen las cosas, cuál es el propósito del texto, quién es el autor, quién es este receptor que está leyendo, etc. Y finalmente semántica, esto es el significado, pero el significado de ese texto chiquitito, ¿no? Ese texto, cuando hablamos de la Biblia, si vamos a trabajar solo con un capítulo de uno de los libros bíblicos, ese texto está inserto en un texto más amplio que ese libro. Supongamos que elijo el Salmo 23, ¿no? Ese salmo está en un libro más extenso que tiene otros salmos. Tengo que ver cuál es el significado de todo el libro, pero en la lectura analítica debe quedarme claro, por lo pronto, el significado de ese texto que leí. Y luego está la lectura crítica o semántica general, es decir, ya cómo puedo ver el libro de Salmos completo. Luego tengo que darle un sentido, si se trata de un libro que porta un mensaje que contribuye a mi espiritualidad, en ese sentido tengo que articular el sentido global del texto que leí. ¿Y qué creen? Finalmente vuelvo a donde empecé, que es otra vez articular a partir del es decir, volver a leer, volver a darle a las grafías su valor de sonido, pero ahora sabiendo plenamente o hasta donde alcanzó mi lectura crítica, esto es hasta donde alcancé, sabiendo cuáles son las partes importantes en las que debo poner énfasis. Entonces, si ustedes se fijan, vuelvo al punto en el que inicié, pero ya no es exactamente lo mismo, ya avancé.
Vamos a la primera, que es la comprensión primaria. Tenemos la comprensión primaria. Lo primero es la decodificación alfabética. ¿Qué quiere decir? Articular fonemas. Esto es ir mencionando, ir articulando, pronunciando grafía por grafía. Y luego, articulación de frases, porque no es cierto que uno lea eso ni se entiende. Nosotros articulamos palabras y lo que es más, frases, y lo que es más todavía, párrafos, textos. Entonces, nosotros leemos comprensión primaria, decodificación alfabética. Esto es, leemos frases que tienen sentido. Ahora, esta es la simple decodificación, pero si yo estoy nada más pronunciando las palabras como perico y mi cabeza está en otro lado, como decíamos, todavía no hemos leído, o sea, todavía no podemos decir que tenemos la competencia de la lectura. ¿Qué necesitamos? Hacer una representación básica. Yo les digo, yo soy maestra de bachillerato, y les digo a mis chicos, es como el cinito que va pasando en nuestra cabeza mientras vamos leyendo un cuento. Va sucediendo algo, es como si tuviéramos un cinito interno. Bueno, a esto lo vamos a llamar figuración mental básica, pero también hay una figuración mental cultural. Esto va a quedar más claro, espero, con algunos ejemplos que traigo. Esta parte, en lingüística, correspondería a algo que se le llama el plano del continente, o también significante. Vaya, acá entre nos, las palabras. O sea, el sonido de las palabras, ¿no? Los nombres que ponemos. Y sería el plano del contenido o significado, ahí está la semántica, o acá entre nos, lo que se dibuja en nuestra cabeza cuando mencionamos una palabra. Ahora, resulta que entre este plano y no hay relación. ¿Por qué Ramón se llama Ramón? Tiene cara de Ramón, tiene manos de Ramón, tiene algo que indique que se debe llamar Ramón. No, porque sus papás así lo nombraron. ¿Por qué Margarita se llama Margarita? Tenía pelo de Margarita, tenía algo en su voz que nos dijera que se debía llamar Margarita. No, las palabras son convenciones, la lengua es convencional. Las cosas se llaman como se llaman y no hay una razón de, no, esto se debe llamar así, ¿no? O sea, la lengua es inmotivada, salvo en literatura o en juegos que a veces hacen los poetas, se pretende que sí haya una cierta relación y a veces medio se logra. Hay un cuento de Gabriel García Márquez que se llama El ahogado más bello del mundo. Un día en un puerto, el mar arroja a un hombre, el cuerpo de un hombre que naufragó y falleció ahogado, lo arroja y las mujeres que están en la playa lo recogen y una de ellas lo ve y dice, tiene cara de llamarse Matías. Pero claro, eso solo sucede en un cuento, ¿no? En un cuento o en literatura o cuando queremos indicar cierto énfasis de la palabra, ¿no? Que luego veremos. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque si no, vamos a empezar con los ejercicios. Si gustan, estos esquemas se los paso a Rosario para que se los haga llegar y algún material que tengo y que les puede servir. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, gracias. Para que no estén anotando y para que mejor estemos acá. Y para que me pregunten, a ver, ¿alguna duda o algo que quieran saber? O
que quieran agregar. Con toda confianza. Miren, estas cuestiones con la lengua, hablar, a escuchar, incluso un poco también a leer y a escribir. Es como andar en bicicleta. O sea, se aprenden haciéndolo. Y a veces uno se monta en la bicicleta y las primeras veces se da unas caídas tremendas y unos raspones horribles. Eso no quita que después ya uno se haga muy hábil. Entonces, sin pena, lo que menos queremos es que tengan pena, vamos a hablar sin temor a equivocarnos. Es como la caída de la bicicleta, te caes y no dices, ya, me caí, me raspé, ya no quiero ver nunca más ese horrible artefacto. No, pues vuelves a intentar, ¿no? Hasta que te sale. Y además, específicamente en aprendiendo lengua, cuestiones lingüísticas, es mucho de ensayo y error, ensayo y error. Así es que no teman a preguntar o a comentar o con toda libertad, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda o algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, pues vámonos. Bueno, desde el principio quedó claro, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba usted de la decodificación alfabética es algo que se tuvo que ir haciendo conforme fuimos creciendo, ¿no? Que un niño va, ve, vino, ¿no? Y conforme va creciendo y va aprendiendo a hablar, ya hay una articulación de fonemas, o sea, ya hay frases, ya hay pues ya hay frases un poquito más largas, ¿no? Eso es con lo que yo entendí de lo que quiso decir, ¿no? Muy bien, ajá, muy bien. Y articulaciones de frases, bueno, esto ya viene siendo ya algo más, pues más desarrollado dentro del lenguaje, ¿no? Las frases y ya después, como usted decía, ya la comprensión de un texto, pequeño o grande que sea, pero ya uno puede, pues hacerse un criterio de ese fragmento que se trató de comprender o de la lectura, ¿no? Eso es lo que yo entendí. Y claro, ya muy como bien. lo de la representación mental básica, ahí como que me quedó un poquito de duda. ¿Qué quiere decir como representación mental básica? Es como pensar mentalmente algo como muy básico, ¿no? Como algo muy sencillo. Yo así lo veo. Sí, así es, en efecto. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Muy bien. Figuración mental básica, pues es con el pensamiento, lo primero que se te viene. Sí, y ya figuración mental cultural, pues ya es algo como más, ya es algo como más, ahí sí, como que no me quedó muy claro, la figuración mental cultural, cuando habló La usted vamos a ver. Y con los ejemplos espero yo que les quede muy claro. Miren, por ejemplo, si yo digo, esta lengua es muy dulce. Ajá. Si lo digo yo, que estudié letras, ustedes pensarán, a lo mejor se refiere al portugués o al purépecha, que son lenguas que tienen sonidos muy agradables al oído. Pero si lo dice un taquero, probablemente se refiere a un guiso de lengua, que lleva algún ingrediente dulce. Entonces, el significado, la representación que hacemos, está inmersa en la cultura en la que estamos. Y ahorita van a ver un ejemplo re bonito que les traigo de el Evangelio. Bueno, lo primero, a ver, vamos a este primer nivel. Perdón, ¿alguien más quiere comentar? Dime, Ramón. No. ¿No? No, gracias. Muy bien, muy bien. Está bien. Cuando ustedes gusten
aportar o preguntar lo que sea, por favor, sin pena. A ver, voy a dejar de compartir este texto, esto se los envío, ¿sí? Sí. Y dejo de compartir. Ahora, déjenme ver. Y voy a compartirles. Tenemos aquí un texto. Perdón, ¿lo ven? Texto 1. Sí, ¿por qué lo pongo? Aquí nuestro propósito es otorgar a cada grafía un valor fonético. O sea, de la comprensión básica estamos en la parte de descifrar. Podemos ir descifrando sonido por sonido, o lo que es más natural, por frases. No está en español, pero se parece mucho. ¿En qué está? ¿En portugués o qué? Ahorita ustedes lo van a descubrir. Bueno. Se los leo. Ta avemija utrela, ovedo, particatinte, tredible vince, orrelón, natautiker os 1890. Dogar en praces oximes, ostedabisme cote, porque nu carenan, tros hasta corbites, van en tesazde, corate, e inmara cota ta avemija, kim taben dir undaquia, de mato, priseas, carden, utardal. ¿Se les dibujó algo ¿vieron un cinito? ¿Alguna imagen o algo con esto? A ver, ¿cuál es de todo esto? ¿Cuál es el dato así del que están muy seguros? 1890. Claro, claro. Es el único dato seguro. ¿Por qué? Pues porque la maestra se inventó este lenguaje con ciertas reglas, para ver, o sea, para que veamos cómo no basta con que a cada grafía le demos el valor articulatorio, ni que leamos frases, tampoco basta. Necesitamos la representación mental. Este es el plano del significante. Sin embargo, tiene cierto chistecito, porque si yo tengo aquí una fecha y la maestra ya me dijo que está hecho esto con base, a ver, vamos marcando todo lo que se parece a nuestra manera de escribir. Eso es algo que podría aparecer en un escrito. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo hacemos pausas a la hora de leer? ¿Qué usamos aquí? ¿Lo usamos como en el español? Y si lo usamos, ¿qué es eso? La puntuación. La puntuación, claro. Aquí hay una coma, acá hay otra coma. Si esto fuera palabras que entendemos, o sea, palabras del español, un texto en español, ahí bajaríamos un poco la voz. Por ejemplo, les voy a decir una frase y ustedes me dicen qué parte de esa frase está entre comas. El sol, capitán redondo, inicia su vuelo en el cielo. Fíjense, se las vuelvo a decir. Hay una partecita chiquita en la que voy a bajar un poquito el tono de la voz. El sol, capitán redondo, inicia su vuelo en el cielo. Capitán redondo. Ajá, muy bien, Rocío. Capitán redondo. Esto gramaticalmente se llama posición, pero no hay que llenarnos la cabeza de conceptos. Nada más hay que saber que muchas veces en una frase, en una oración, cuando en medio de la oración hay una pequeña frase entre comas, ¿sí? Que tiene un carácter explicativo, que bajamos un poquito el tono. Entonces eso debía haberlo leído por quinucaren, trozas, tascorbites, quiere decir que estoy haciendo ahí una aclaración. Y luego acá, oigan,
aquí tengo una palabra y una coma, otra palabra y otra coma, otra palabra y otra coma. ¿Cuándo hacemos eso? ¿Cuándo ponemos comas? Piénsenle, así, que una palabra, coma, palabra, coma, palabra, coma. Cuando estamos enumerando, Claro, fui al mercado y compré papas, coma, zanahorias, coma, manzanas, coma, lechuga, coma, ¿no? Entonces, y lechuga, y lo último que compré después de lechuga fueron chícharos. Entre lechuga y chícharos, ¿qué suelo poner? ¿Otra coma? No, una I. Una I, entonces ya sé que esta U equivale a a eso que en español llamamos I, y que no, es una palabra que nos sirve para ir uniendo en una enumeración los últimos dos términos. Perfecto, vamos muy bien. Ahora, a ver, volvamos a esta que es nuestra cifra que es la parte más clara de todo el texto. ¿Qué palabras solemos usar antes de un año? A ver, piensa. Entonces, también tenemos aquí otra pista. O también de 1800. De 1890 a... Entonces, aquí, si este es un en, quiere decir que este otro es también un en o un a, habíamos dicho, ¿sí? A ver, tabem amija utrela. En español, ¿cómo solemos ordenar una frase? Les voy a poner acá una frase. Los niños... los niños, a ver, ayúdenme, los niños mexiquenses han sido premiados, estoy inventando, por sus maestros. Nosotros a esta parte le llamamos de un modo. ¿Sí sabemos cómo le llamamos? Sujeto y predicado. Sujeto, esto es nuestro sujeto, y este es nuestro predicado, ¿no? Entonces, a ver, de aquí hay alguna palabra que medio nos suene a verbo, siempre en una oración. Para que haya una oración gramaticalmente establecida, se requiere que haya un verbo. En este caso han sido. De aquí, de ta a 1890, ¿cuál tiene cara de verbo? No lo sabemos, no lo podemos confirmar, pero hay que, a ver, ¿quién apuesta? ¿Cómo? ¿Utiques? Digo, Yo puede puedo ser. practicar. Ajá, puede ser, porque ahí podríamos decir, comprar en 1890, ¿no? Puede ser. Ahorita vamos a ver si sí es. A lo mejor sí, en realidad todo lo que digamos es porque no es una lengua preestablecida. Lo único que sabemos es que se hizo de manera paralela al español. De hecho, todas las sílabas de las palabras son sílabas que aparecen en español. No hay ningún sonido que no a nivel silábico que no tengamos. ¿Algún otro? A ver, en la siguiente frase que es de aquí a acá, ¿cuál nos suena? Ustedes arriesguen, no importa, no pasa nada. A ver, a mí me suena Borki. Vamos a ver si es cierto.
Este es un ejercicio que a veces se hace, lo hacían los creacionistas, que es tomando un párrafo o algunas frases, ir cambiando sonidos. Y ahorita les voy a revelar qué decía en español. Fíjense, aquí está. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? La sede ha sido disponible de su creación 890. Existen diversos perfiles en el mercado que aún no observan las cualidades, todas las cualidades tienen el mismo efecto y textura que las demás, como pueden ser el es que ya se movió. A ver, ¿cómo puede ser? Estamos aquí. Como puede ser el rayón, nylon, poliéster, algodón y bambú. Ajá. Muy bien, gracias, Rocío y Beatriz. Entonces, a ver, vamos viendo, le atinamos al verbo. No. A ver, ¿cuál era el verbo? Ha sido, bueno, no. Y el otro, pusimos Borquí. No, era mercado. A ver, era existen. No importa, no importa. De todos modos, pues, ¿cómo íbamos a saber si esta lengua es enteramente inventada? Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, este ta correspondería a este la. Sabemos que los artículos son palabras relativamente cortas. Entonces, los artículos, las preposiciones, bueno, los nexos, y muchos nexos. Entonces, a ver, vamos a poner de otro color. Esta, ahora sabemos que es verbo, pero podría pasar por un tipo de estas dos, ¿no? Y además, este os ya lo habíamos, lo dedujimos. Década de era de, no en, bueno, pero igual es una preposición. Muy bien. Entonces, basta con descifrar, con darle el valor articulatorio a cada grafía para que leamos, no basta. Necesitamos generar comprensión. Ahí viene un segundo ejercicio. ¿Listos? ¿Listos? ¿Estamos bien listos? El ejercicio es otorgar a cada grafía un valor fonético, pero ya con comprensión básica, ya generando imágenes. Fíjense, lo voy a leer y luego me voy a pasar acá arriba para que ya no lo vean. Entonces, pónganse muy atentos, sean muy atentos, porque lo voy a quitar y les voy a pedir ciertos datos, les voy a hacer ciertas preguntas de comprensión. ¿Estamos preparados? Bueno, entonces, comienzo a leer e inmediatamente lo quito. Después vamos a volver sobre él. Y fíjense cómo lo leo. Sobre la jiba gigante de la jarifa jirafa, Jimena la jacarera, la gitana jaranera, jubilosa jugueteaba, gorjeando la jácara, jamando la jícama, cuergueando la jícara, jalando la jáquima, jalaba, gorjeaba, cuergueaba, jamaba, jáquima, jícara, jácara y jícama. ¿Qué entendimos? A ver, más bien, en una escala de 0 a 10, donde 10 es lo entendí todo y 0 es no entendí nada de nada, pongan por favor en el chat el número de lo que entendieron. ¿Sí? Para ir viendo, a ver. 2, 0, 3. Gracias a Anaís Flor, que nos manda saludos desde Toluca. 3, muy bien. ¿Qué creen? Que yo creo que comprendieron más de lo que creen. Se los voy a leer
traten de no leerlo ustedes, solo escuchen. ¿Sí? Traten de no leerlo, volten para otro ladito. Y ahorita van a ver. Sobre la jiba gigante de la jarifa jirafa, Jimena la jacarera, la gitana jaranera, jubilosa jugueteaba gorjeando la jácara, jamando la jícama, juergueando la jícara, jalando la máquina, jalaba, gorjeaba, juergueaba, jamaba, jáquima, jícara, jácara y jícama. A ver, vamos a ver. Van a ver que sí tienen más información de la que creen que tienen. Trata de, les doy dos opciones y ustedes me dicen una u otra. Abran sus micrófonos, por favor. A ver, denme un segundito. Así. A ver, díganme. Habla de algo que está vivo o no vivo. Vivo. Ajá. Eso que está Una vivo jirafa. es un ser con voluntad o sin voluntad. Voluntad. Con voluntad. ¿Tiene raciocinio o no? Sí, ¿Tiene No. lengua o no? Lenguaje. sí. ¿Sí? ¿Es hombre o mujer? Mujer. ¿El texto es triste o Alegre. 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 Ese texto quiere informarnos o divertirnos. Divertir. Divertirnos. Ahora, divertirnos o convencernos. Divertir. Divertirnos. Ahora, divertirnos o enseñarnos. Divertirnos. Divertir. Entonces, divertir, ya, sin duda es divertir. Ahora, ese texto busca conmover o jugar. 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 ¿Saben un montón? ¿Por qué me pusieron 3? A ver, Es que no se te graba. ¿español o en otra lengua? Español. Español. Ladino. Creo que no entendí, me pusieron ahí que 3, que 0. ¿Entendieron un montón? Claro que lo entendí. Ciertas cosas. Nuestra comprensión no es muy puntual. Puede ser. Entonces, a ver, vamos retomando. Aquí tenemos que podemos leer, traducir, digamos, darle un valor auditivo al mensaje, pero no entendemos. Porque de hecho, aquí lo que está sombreado no decimos nada. Pero también hay textos que entendemos o que entendemos muy poquito, pero que preguntándonos vamos entendiéndonos más, entendiéndolo. Oigan, ¿alguno de ustedes saben cómo se llama ese tipo de texto que leímos? ¿Tienen un nombre? Es una figura literaria Ajá, hay una figura literaria. que tiene que ver con la fonética. ¿Qué tiene que ver con la fonética? Muy bien. ¿Sabemos cómo se llama? No recuerdo. Ajá, muy bien. La composición se llama trabalenguas y la figura literaria que usa un trabalenguas, bueno, usa varias. Una es la similicadencia. La más común que usa se llama aliteración. La aliteración es la repetición de un sonido. ¿Podemos decir cuáles fueron los sonidos que más se repitieron? Son 2. Y además... La J y la G. La J. I y K. Ajá. Entonces vamos otra vez. Vamos a sombrear cada palabra que no conozcamos. Si no la conocemos, no podemos producir una imagen mental. Entonces vamos de frasecita en frasecita. Sobre la jiba gigante de la jarifa jirafa, ¿ahí qué palabras no conocemos? ¿Va? Jiba. Jiba. Jarifa. Jarifa. Muy bien. Jimena la jacarera, la gitana jaranera. Jaranera. Jaranera.
Mira, jacarera sí lo conocemos, No, porque ¿qué creen? Cuando yo me lo tuve que aprender, no sabía que era jacarera, pero ahora suena como jacarandosa, pero no sé. Ajá, sí. Jubilosa jugueteaba gorjeando la jácara. ¿Hay alguna palabra que no entendamos? Orgiando. Jácara tampoco. Y jaca. Muy bien. Jamando la jícama, cuergueando la jícara. Jamando, Amando. Bebiendo. Y pues bien. cuergueando. ¿Y jícara sí la conocemos? Y Es caras. como Como un vaso. Ok. Sí, se usa para beber, ¿verdad? Jalando la jáquima. Jáquima. Ajá. Y luego ya las otras, como son palabras que se repiten de acá, no las vamos a repasar. ¿Qué tenemos que saber? La mejor manera para enseñarle a un niño qué significa una palabra es mostrarle un dibujo o una imagen. Vamos a un conjunto de imágenes que tenemos. A ver, sobre la jiba gigante de la jarifa jirafa. La jiba es esta parte de la jirafa. Es la joroba. Nada más que, bueno, no encontré en la red ninguna jirafa que tuviera una joroba realmente pronunciada, prominente como la de los camellos o la de los dromedarios. Pero digamos, sobre la jiba gigante de la jirafa. Jarifa fue otra palabra que no sabíamos. Jarifa es vistosa, llena de colores, colorida, o vistosa, que llama la atención. Una jirafa, pues por su tamaño, por el esquema de su piel, porque además es muy grandota, pero sus piernas son muy delgadas. Por muchas razones nos parece que es muy vistosa. Entonces, pero además, si esta jirafa tiene una gran joroba, pues es todavía más vistosa, porque tiene algo que se sale de lo común. Entonces, ahí está nuestra jarifa jirafa. Y luego, Jimena la jacarera. Alguien por ahí me dijo que sonaba ¿a qué? Jacarandosa. Jacarandosa. Sí, jacarera es un tipo de canción y es un tipo de canción muy alegre que se canta, que cantan las cantaoras o los cantaores. Esto es. Me imaginé una gitana. Y acá la gitana jaranera. Esta es una jarana. Se usa mucho en la parte de Veracruz, ¿no? Incluso en Veracruz creo que hay una composición que se llama también jarana y que se canta con esta guitarra y a veces usan tresillo y usan arpas y es muy alegre. Entonces, Jimena la jacarera, o sea, Jimena, la que canta esas canciones tan alegres, tan fiesteras. ¿Quién de sorpresa? Sí. Acompaña con la jarana. Ajá. Jubilosa jugueteaba, corría la jácara. Jubilosa es muy alegre. Jugueteaba gorjeando. Gorjear es, no encontré una imagen, pero es lo que hacen los pajaritos. De hecho, la palabra gorjear es una onomatopeya. Es hacer algo así como crrr. Y cuando en cierto tipo de música hacer, es que no puedo hacer el sonido que hacen estas cantantes, se les dice hacer gorgoritos. Había una cantante mexicana de música bravía, Lucha Reyes, que hacía ese tipo de gorgoritos. Entonces, la Jimena de la que estábamos hablando cantaba su jácara, su tipo de composición que era muy jacarandosa, muy alegre, gorjeándola, haciendo gorgoritos como los pajaritos. O sea, sí se imaginan cómo cantaba, ¿no? Y estaba muy alegre, estaba jubilosa. Y además,
Jamando la jícama. Jamar es comer, pero comer con mucha hambre. Esta imagen, esta chica está muy coqueta, muy comedida comiéndose la jícama. No, yo me imagino que la gitana se la comía así como nosotros nos comemos las manzanas, así, a mordida pura, jamando la jícama. Perdón, la jícama. Juergueando la jícara. ¿Sabemos qué es una juerga? Sí. Randa. Una parranda. Muy bien. Entonces, si está, y la jícara es esto que trae en la mano, que sí sabíamos, que se hace de ciertas frutas cuando se pone dura la cáscara, se parte a la mitad. Yo los conozco, en Zacatecas se conoce, aunque tienen otra forma, como guajes, y se usan para beber agua, pero también se usan, por ejemplo, para beber, pues, todo lo que sea bebible. Es que no quiero decir la palabra clave porque quiero que ustedes me la digan. Si juerguear es parranda, ¿qué está bebiendo Jimena? Pulque. Alcohol. Tequila. Alcohol, Vino. tequila, aguardiente. Ajá. Juerguear la jícara está bebiendo de la jícara alguna bebida alcohólica. Por eso cuando les pregunté, oigan, ¿es triste o alegre? Ustedes me dijeron, es alegre. Había muchas cosas que se nos escapaban, pero otras al aire las íbamos pescando, ¿no? Muy bien. Juergueando la jícara, jalando la jáquima. La jáquima es esta parte de la rienda más cercana al jinete que uno usa para modular el movimiento del animal en el que uno va montando. ¿Sí? Ahora ya la vemos. Oigan, pero ¿a poco nuestra cabeza, el cinito, es así de una imagen, otra imagen, otra imagen? ¿Es así? No, ¿verdad? En realidad, lo que vemos es a esta jirafa y vemos aquí a Jimena montada con su jarana, cantando muy alegre, comiendo jícama y tomando a lo mejor pulque o algo y además jalando la rienda. Si se fijan, es una hibridación de imágenes lo que se presenta, pero además no es una imagen fija, sino que tiene movimiento, es dinámica. Entonces, imagínense ustedes toda la producción mental que se genera para poder representar este trabalenguas. Oigan, no les pregunté, pero ¿para qué nos sirven los trabalenguas? ¿Cuál es el propósito? Para hablar más rápido. Ajá. Bueno, de momento cuando lo leo, no lo leo tan rápido. Pero, porque como su nombre me indica, me traba la lengua. Pero después de que lo digo, vuelvo a un párrafo normalito en español. ¿Y cómo lo leo? Rápido. Esto es, pareciera que a nuestro sistema fonador y a nuestro cerebro le conviene ponerle un desafío por ahí y después como que se mejora la pronunciación. Yo recuerdo en la primaria una profesora, antes de empezar la lectura del libro de español, nos pedía que nos pusiéramos, lo cual no es recomendable por la cantidad de bacterias, pero bueno, sí funciona para la pronunciación, que nos pusiéramos un lápiz entre el paladar y la lengua y leyéramos así. La otra es sacando la lengua, lo más que se pueda. A mí no se me da. Sobre la jiba gigante. A ver, alguien que me ayude a leer. Tragalengua. No tiene que ser rápido, o sea, a su tiempo. Yo, maestra. Adelante, Alma, por favor. Sobre la jiba gigante de la jirafa, Jimena la jacarera,
la gitana jaranera, jubilosa jugueteaba gorjeando la jácara, jamando la jícama, juergueando la jícara, jalando la jáquima, jalaba, gorjeaba, juergueaba, jamaba, jáquima, jícara, jácara y jícama. Muy bien, no te trabaste, no te trabó la lengua, Alma. Muy bien, perfecto. Y los trabalenguas, por el tipo de figuras retóricas que usan, que caen en el nivel fónico fonológico, que es el que afecta al oído o a los fonemas, suelen ser muy rítmicos, a veces hasta musicales. Yo me lo tuve que aprender para un curso en el que estoy, un curso de teatro, y entonces para aprendérmelo le puse un poco de ritmo. Iba gigante, de la jarifa jirafa, y así, ¿no? Y así me la llevo. Y siempre ayuda. Esto lo sé. ¿Cómo aprendían las culturas ágrafas, los primeros hombres, las culturas de oralidad primaria? ¿Cómo aprendían las cosas? Pues le ponían ritmo. Pero, bueno, aquí quiero que noten dos cosas. La lectura, a veces entendemos más de lo que creemos entender. De este texto, a pesar del número que anotaron, ustedes me respondieron, por lo menos, creo que les hice como unas 8 preguntas, y todas me las respondieron, y con seguridad. Y, a ver, díganme, o piensen para ustedes, confirmó las respuestas que me dieron primero se confirmaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que hay veces que creemos que no entendemos, pero en realidad entendemos más de lo que creemos entender. Vamos a ver ahora otro ejemplo diferente. Y vamos a ver ahora si vamos a entrar ya en tema. Vamos a leer un fragmento, que es nuestro texto 3 del Evangelio. ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Fíjense, Mateo 19, del 16 al 29. O sea, no es el capítulo completo. Y algo así les voy a pedir a ustedes que elijan de algún texto. Yo recomiendo un texto que les genere dudas, que ustedes quieran reflexionar aquí, reflexionar acá, o sea, que mueva su espiritualidad, que resulte profundamente inquietante en el sentido de que vamos a mover la quietud, no de que me angustie, no se trata de eso, sino que despierte en mí ansias de conocer, de saber más, ¿sí? Entonces vamos a elegir uno. Yo, para el ejemplo, para esta clase elegí pero en realidad, para hacer ejemplos adelante, voy a elegir otro texto. ¿Alguien que me ayude a leer? Es el joven rico, Mateo 19, 16, 29. Ya, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo:
¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muy bien leído. Y aquí está, pues es la versión Reina Valera 1960, que es así como que muy usado, ¿no? Bueno, de aquí yo elegí un versículo, más o menos les voy a pedir, lo que hagamos a partir de este momento, ustedes lo van a hacer en casa y lo van a traer para la siguiente sesión. A ver, el versículo que elegí es uno que es el que más me intriga, o sea, o me intrigaba, y dije, yo voy a indagar sobre esto. Y ese es, ¿qué quiere decir eso de que pase el camello? Claro que hago una representación mental de este, no de este texto. Y aquí este texto y ese versículo me va a servir para la pregunta que nos hacía Beatriz, que era, ¿qué es eso de la representación mental cultural? Ajá. Y entonces, aquí se requiere, o sea, no basta, con que yo reconozca el significado de cada una de las palabras. De hecho, las conozco todas. Otra vez os digo, eso lo entiendo perfecto. ¿Qué es más fácil pasar? ¿Qué es más fácil? Lo entiendo perfecto. Pasar un camello por el ojo de una aguja, lo entiendo. O sea, no hay ninguna palabra que desconozca. Que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, todas las palabras las reconozco y genero una imagen mental. ¿Cuál es la imagen mental que genero? Es esta. O sea, es más fácil que suceda esto, un camello pasando por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios, ¿no? Es más o menos, no es exactamente igual, pero digamos, así lo representé y digamos que sí entiendo a un nivel, pero es un nivel básico. Pero fíjense, escogí esta figura porque se me hace muy raro. Esta imagen me parece así digna de algún surrealista, de Dalí o de Max Ernst. O sea, se me hace rarísimo. ¿Por qué habrá dicho esto? ¿Por qué no dijo otra cosa? Bueno, entonces me puse a indagar, ¿no? Y resulta que la frase, pasar un camello por el ojo de una aguja, si me fijo en la palabra camello, bueno, lo primero que viene a mí por mi cultura, por el lugar en el que vivo, la situación en la que vivo, es este animalito. Para mí eso es un camello. ¿Ah? Que viene, como lo vemos aquí, de camelos, de latín. Pero también es esto, camilos, es una soga. En realidad, investigando, me di cuenta de que en el lenguaje de los marinos usan unas sogas. Esa que se ve ahí es en realidad muy delgada. Unas sogas realmente gruesas, digamos como de 10 centímetros de diámetro, o sea, gruesas. Esa soga
no podría pasar por este ojo de la aguja. Ajá. ¿Me explico? Entonces, fíjense, ya tengo una expresión y tengo dos posibilidades. Entonces, cuando esté el cinito corriendo, o sea, yo estaba leyendo Mateo 19, la parte del joven rico, el joven rico que va y le pregunta a Jesús, más o menos, el cinito así se produjo, se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y le dice, bueno, cumple con estos mandamientos. Y él dice, bueno, sí, ya los cumplí, los observo. Dice, bueno, entonces, vende todas tus pertenencias y dalas a los pobres. O sea, sigue el cinito funcionando, las imágenes, sigo produciendo imágenes, y entonces, pues el joven se va muy triste, el joven rico, porque tenía muchos bienes, se aparta, y luego Jesús empieza a platicar con los discípulos y les dice que deben dejar casa, hermano, hermana, madre, padre, mujer, tierra, etcétera, y seguirlo. Y Pedro le pregunta, oye, pues nosotros ya hicimos eso, etcétera. Y bueno, termina, o sea, el cinito va funcionando, no me produjo ningún problema, fui viendo, fui representando mentalmente. Pero lo que me llamó la atención fue esto, porque cuando Jesús le da a sus discípulos la explicación o un poquito más de el por qué le dijo al joven rico lo que le dijo, y pone esta imagen retórica, pues entonces ahí a mí es donde mi comprensión como que tuvo una traba. Es como si fuera yo manejando en un camino, una carretera que fluye, y de repente me encuentro con un tope. Entonces, para mi comprensión, el tope fue este. Y entonces resulta que en mi cinito, ahora que sé que puede ser esto, camello como el animalito, o como esta soga, ahí mi cabeza como que se sacude y no sabe qué elijo, esto o esto. Pero hay otro detalle que creen que no para ahí el asunto, que es pasar un camello por el ojo de una aguja. Ojo de aguja también tiene dos interpretaciones y son ambas culturales. A ver, ¿por qué yo la primera vez representé esta imagen, esta del camello? Pues porque para mí camello es esto. Yo no sé de sogas ni de nudos, y yo tengo de marina lo que tengo de, no sé, de ¿qué será? De cirujana, o sea, nada. Entonces, pues, no, es más, creo que no conocía el significado de camello, que viene de Camilos, como soga. Fue investigando que vi que podía significar esto. No, pero después la cuestión se complicó un poco más, porque resulta que ojo de aguja, yo lo que entiendo es esto, porque sí conozco agujas, es cultural, mi cultura me da para entender que ojo de aguja es esto, pero resulta que indagando, ojo de aguja, no sé si alcanzan a ver en esta imagen que sombré, que hay como varias puertas y hay una pequeñita. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Alguien dígame? Sí, sí la alcanzamos a ver. Pues resulta que en la antigüedad, en Oriente, se usaban 3 puertas, ¿no? Una puerta, la más grande, era la que se usaba, bueno, la del medio primero, la mediana. Se abría la mediana en la mañana para que la gente de la población saliera al campo con sus animales para trabajar la tierra.
Luego, a mediodía se usaba la más grande para que entraran personas, comerciantes con sus animales cargados con la mercadería que iban a vender. Entraban y salían. Y la más pequeña solo se usaba en la noche. En la noche, las otras dos puertas estaban cerradas y era una puerta del tamaño de una persona, pero de una persona mediana o chiquita, un poco como yo que no soy muy grandote. O sea, alguien alto tendría que inclinarse un poco para entrar por esta puertita y se llama metafóricamente ojo de aguja. Y entonces tiene sentido que el camello no pueda pasar para los países orientales. El camello era un animal muy grande y de hecho yo conozco camellos medianos, pero según he leído, un camello de los más grandes, o sea, si de la pata a la joroba más alta, al ápice de la joroba más alta, puede medir hasta 5 metros. O sea, pueden ser muy grandes. Entonces, en la antigüedad se consideraba que era uno o el animal más grande. Entonces, ¿cómo ese animal tan grande puede pasar por esta puerta chiquitita? Ahora, para mí, yo me preguntaba, para mi comprensión de esta parte del Evangelio de Mateo, era importante que yo representara esto o esto o esto. Y entonces decía, es que algo ha de tener en común estas diferentes imágenes. Entonces, aquí tengo las 3 imágenes, ¿no? Díganme, ¿qué de común tienen las 3 imágenes? Fíjense, nos regresamos al versículo que estamos revisando. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, si yo represento, esto es lo primero que representé, pero si represento esto, ¿cambia realmente el significado del versículo? O si represento esto, ¿cambia el significado del versículo? ¿O hay algo que se parece? En las 3 situaciones, ¿hay algo que se parece? Sí se parece en que el objeto no Pues cabe, en que el camello no cabe por el objeto aguja, ya sea la puerta o la aguja. Uh-huh. Muy bien, Alma. Como que está expresando la imposibilidad, Beatriz. Yo, por ejemplo, ahí me suena como lo que hablabas en algo de lo del lenguaje, que entra el criterio. Como que digo, así, bueno, así lo pienso y así lo siento, ¿no? Como que se me hace como ilógico. En cambio, si tú me dices de la puerta, de esta puerta y la puerta chiquita que ahí el camello, pues sí, que 5 metros, pues aunque sea, se joroba o se pone como la tortuga, pero pasa y se me hace lógico. Pero aquí en los otros ejemplos se me hace, si pongo mi criterio, no a criticar, sino a pensarlo así como vienen los pensamientos, se me hace como ilógico, como que eso es una expresión ilógica. Sin embargo, un criterio lógico se me hace más el de la puerta. Bueno, si la abres toda, que es la puerta chiquita que dices que en la noche se abría, pero ya si se abre la otra, pues es mucho más fácil, ¿no? Entonces, como que yo me pongo a razonar todo eso, pues que se abre la puerta más grande y entra el camello, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Ambas tienen razón. En efecto, uno cuando va leyendo de las 3 imágenes, pone la que más le checa, la que más cuadra con el sentido y con el estilo del texto que estamos leyendo. Pero yo, por ejemplo, esto lo supe que
ojo de aguja significaba esto, porque me puse a indagar, y me puse a indagar porque me sonaba así, muy surrealista, no tengo otra palabra para decirlo. Decía, bueno, la Biblia es rica en imágenes, rica en expresiones, porque además de ser una obra que tiene un mensaje para cada uno de nosotros, pues es una obra literaria. Y no es una sola, sino varias obras literarias que conforman una pequeña biblioteca de literatura antigua. Y entonces a mí me intrigó por esto que decía Beatriz, pero en efecto, como dice Alma, las tres imágenes tienen el mismo sentido, el rasgo semántico, todo lo que se relacione con el significado, la ciencia que se ocupa de ello se llama en lingüística semántica. Entonces, el rasgo semántico común es dificultad, imposibilidad, improbabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que esto se produzca? Pues muy, muy poca o casi nula. De que esta segunda imagen se produzca, pues igual, muy poca o nula. Y de que esto se produzca, pues igual, muy poca o nula. A nosotros, a mí particularmente, estas dos imágenes me suenan como que en mi cultura las puedo entender. Pero esta sí me suena muy extraña. Sin embargo, esta imagen extraña fue la primera que produje, la primera vez que leí ese texto. Bien. Entonces, cuando hablaba de que comprender, incluso en una comprensión muy básica, involucra la cultura, a eso me refería. ¿Qué entiendo por ojo de aguja? ¿Qué entiendo por camello? Y entonces se producen imágenes diferentes. Y si se fijan, todavía no hemos penetrado el sentido completo del texto. Todavía no lo vamos a hacer, porque eso es tema de la siguiente clase. Entonces, ¿qué hice? Bueno, lo que hice fue, que es lo que les voy a pedir que hagan ustedes, copiar el texto, aquí, elegir. El texto pueden ser, por favor, que no sea muy, 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 muy grande. Esto es, que no sean más de 15 versículos. Sí lo pueden trabajar, o sea, tampoco, no, si ya son 16 versículos, ya no. No, es que depende de qué texto elijan, ¿no? ¿De preferencia Evangelio? No, también puede ser del Antiguo. De hecho, el texto con el que yo voy a trabajar con ustedes para ir poniendo ejemplos no es Mateo, va a ser Eclesiastés. Ajá. Entonces, un fragmento de un capítulo inicial de Eclesiastés que trabajé y que es con el que voy a ir ejemplificando. Ustedes, se trata de un texto que a ustedes particularmente les guste mucho. Y entonces resulta que de este texto yo debo subrayar todo lo que me genere duda. Porque ya vi, porque este texto de Mateo, pues yo lo conozco desde hace mucho tiempo y lo he leído muchas veces y según yo lo entendía. Y luego, Profesora Celia, ajá, adelante. un comentario. En una clase que tomé de griego, checamos el Nuevo Testamento con su aparato crítico en la parte de abajo. En griego viene camelo conita. Camelo conita es cuerda gruesa. Y camelo con epsilon, efectivamente sí es camello. Nada más que ese es mi comentario. Sí, claro. Y esto es importantísimo porque eso es motivo de la siguiente clase. Es importante, como se trata, el texto que vamos a tratar es una traducción, a veces recurrir a la lengua original
es fundamental para entender si se refería a esto o a esto otro, pero también para ver originalmente qué significaba ese término y actualmente qué significa, ¿no? O sea, va a ser muy, muy, muy importante que trabajemos, o que tomemos en cuenta más bien la lengua o las lenguas en las que está escrito el libro que elegimos, aunque sea solo un fragmento. Bueno, una de las cosas, todavía no lo hago, o si quieren empiecen a hacer esta parte que se llama rasgos dubitables. Ahorita nada más les voy a mostrar. Por ejemplo, a mí, vida eterna me despierta una duda. De este texto, la parte que a mí más me despertó duda, y es así, márquenla ahí con algún color. Fue esto del camello que les digo, pero en realidad, ya después fijándome bien, me di cuenta de que tenía un montón de dudas. Ya leyendo, poniéndome un poquito más suspicaz. Esto lo vamos a retomar en la siguiente sesión. Nada más se los digo para que esta parte todavía no la hagan. Es más, para que no tengan la tentación, vamos a ocultarla. La ponemos en blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Copiar mi texto, marcar la parte que me parece más enigmática, la que menos entiendo del texto, y luego otras partes que me sugieren algún tipo de duda. ¿Qué tipo de duda? El que sea, ahorita no vamos a clasificar las dudas ni nada, sino todo aquello que yo tendría que aclarar. Si yo leo este fragmento con alguien que no ha leído la Biblia o que tiene muy poquito contacto con la Biblia o que sabe que es muy elemental lo que sabe y me empieza a preguntar sobre el texto, a ver, ¿qué entendería yo por vida eterna? ¿Cómo le explico a esta persona que no está familiarizada con mi tipo de espiritualidad, ese concepto, cómo se lo explico? Y luego esta frase, ninguno hay bueno sino Dios. Aquí me di cuenta, acá abajito, que hay algo que debí haber señalado que no. Ah, aquí está. Espera. Esto debí haberlo señalado, ¿no? Y así voy marcando. Si quieres ser perfecto, y esa persona me dirá, bueno, ¿y qué es perfecto para un cristiano? ¿Qué es la perfección? Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sigue. Y imaginen a una persona que no tiene el contexto cultural y religioso que tengo yo. ¿Y qué es perfecto para un cristiano? ¿Qué es eso de tesoros en el cielo? Porque fíjense, si hacemos una imagen como las que presenté, tesoros en el cielo, nos vamos a imaginar las nubes y allí en las nubes una especie de cueva de Alí Baba, así. Y no, pues no es eso. Alguien me pregunta, ¿yo qué le respondería? Entonces, tenemos que leerlo, no me acuerdo quién lo dijo, me parece que lo dijo Beatriz al inicio, que tenemos que leer detenidamente, porque suceden dos cosas contradictorias con la lectura básica. La primera es que creemos que no entendemos, que no comprendemos, y en realidad comprendemos más de lo que creíamos comprender, como con aquello de la jiba jirafa, de la jiba gigante de la jarifa jirafa. En realidad teníamos más información, lo que pasa es que sí había varias palabras que no entendíamos, pero también sucede lo contrario, que aquello que creíamos que entendíamos, hasta yo les platiqué el cinito que fue desarrollándose a lo largo de la lectura. Pero vean cuántas dudas tengo. Entonces, a veces tenemos la impresión de que entendimos un texto, lo entendimos, pues no sé, si no al 100%,
un 70-80%, pero en realidad hay muchas cuestiones a través de las cuales tenemos que, o estamos invitados, convocados a interpretar, porque si no, no entendemos plenamente el texto. O sea, las dos cosas suceden. Creemos que no comprendemos y comprendemos, pero a veces creemos que comprendemos y en realidad tenemos muchas dudas. Y hay que saber detectar ambas cosas. Eso nos va a ayudar mucho a ir avanzando, a saber cuándo tenemos que regresarnos, porque una cosa que no dijimos de la lectura es un proceso recursivo. No es que aprendí ya a leer en primaria, como en la bicicleta, y ya, pues ya sé para toda la vida. No. Y por otro lado, tampoco, o sea, sí es una cuestión de avance, pero a veces hay idas hacia atrás. A ver, ¿hasta aquí queda alguna duda de lo que tenemos que hacer? ¿No? No. No. Elegir No. un libro. Del libro, elegir un fragmento con un libro. Esta parte práctica y luego las dudas que tengo. Eso es. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, gracias. Pues, ¿saben qué? Espero que sigan en el curso. Les voy a anotar acá en el chat mi correo si tienen alguna duda y le voy a pasar a Rosario para que me ayude estos cuadros para que por favor en la clase no nos dediquemos a anotar ni nada y algunos textos de acá. Lo ven en chat, anótenlo por favor. Pueden enviarme mensajes. Y ¿hay algún comentario adicional o algo que quieran preguntar? Maestra, pues yo quiero comentar que está muy bonita la clase y que pues este tipo de lectura pues requiere dedicación y tiempo, y a veces no lo hacemos por eso, pero qué enriquecedor se vuelve si hacemos esta actividad como la que nos está poniendo, ¿verdad? Gracias, Alma. Sí, claro. Muchas gracias, maestra. Me gustó mucho la clase. Qué bueno, vamos a procurar que sea muy práctica. Y si alguien nos está siguiendo por YouTube y ve después la clase, está muy bien, vayan haciendo los ejercicios. No se adelanten la trampa, vayan haciéndolo poco a poco, y trabajen con un texto. De este texto, luego, no la siguiente clase, sino la tercera, les voy a encargar, o por lo menos, Le ponemos también los dibujos, buscamos algún dibujo si se puede. Si gustan, sí, pero no. O sea, la tarea es elegir el texto, la parte enigmática con marcador y las partes de las que quisieran investigar con subrayado. Eso es todo. Bueno, pues si no hay algo más. Sí, dime. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y nos vemos en 8 días. Que estén muy bien, que descansen. Bendiciones, hasta luego. Gracias, semana. Gracias. Adiós, Ruth. Bye a todos. Saludos. Adiós.